¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, deseando con todo mi corazón y teniendo la esperanza siempre en cada enseñanza de que haya por parte de Dios un fruto de vida en los corazones? No lo ha habido desde hace muchos años. Tengo 3 años y medio, más de 3 años y medio, subiendo enseñanzas. Ha habido un fruto, yo se lo digo, no me jacto, y siempre con la esperanza, sabiendo que estamos en los últimos tiempos proféticos, de que el verdadero evangelio, la verdadera verdad, ya no iba a haber quien estuviera dispuesto a creer en el mensaje que vino a dar Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino muy pocos. Yo deseo que usted sea uno de esos pocos, bendito hermano y bendita hermana. Siempre, en cada enseñanza que Dios me permite, siempre oro y siempre tengo la esperanza. Por eso el ánimo de Dios, por eso mediante su bendita presencia, vengo siempre orando y rogando y pidiendo por cada uno de ustedes, primeramente para que Dios me permita ser un instrumento, para que me permita revelación, para que me permita hablar con denuedo su palabra, para que me permita no poner ninguna enseñanza que sea de piedra de tropiezo, con el temor reverente que vengo siempre delante de Dios antes de empezar estos cultos, sabiendo que va a haber un juicio y que Dios nos va a pedir cuentas de cada enseñanza que hayamos dado, sea de la verdad o sea de la mentira, y los que predicaron mentira, un castigo eterno. También le he pedido a Dios por cada uno de ustedes para que haya un fruto de vida, para que haya una conversión, para que haya un entendimiento. Le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios y por nuestro Señor Jesucristo para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo y a los pies de usted para continuar con la enseñanza número 22, este día martes, del libro del Antiguo Testamento, de Primera de Samuel, capítulo 7, y nos quedamos en el versículo 4. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, que el tiempo que gobernaron como sacerdotes Elí, Ofni y Fines, y que inclinaron al pueblo al pecado, y que Samuel fue creciendo, pero todavía no tenía un ministerio, que la ira de Dios, el enojo de Dios se lleva a cabo cuando le da la victoria a los enemigos del pueblo, a los filisteos, y se llevan el arca. Ya lo vimos todo eso. ¿Cómo? Después de que Dios regresa el arca en casa y en el campo de un hijo suyo del pueblo, cómo estuvo todavía 20 años en ese lugar para que Dios permitiese nuevamente ir a este pueblo de los que no murieron en la batalla contra los filisteos, a perdonarlos, y cómo Dios ya está utilizando a Samuel, a este varón que lo llevó su madre a consagrar y que tuvo un crecimiento en el templo de Dios, cómo Dios lo empieza a utilizar, y estamos viendo cómo qué es lo que habla Dios siempre por medio de un verdadero siervo, cómo exhorta, cómo amonesta, y no nada más
lo que vimos ayer, para que Dios los perdone y para que vuelvan a tener las riquezas y las bendiciones de Dios, que Dios pone condiciones, Dios es un Dios de pacto. También lo vemos en el Nuevo Testamento, cómo Dios habla en el primer discurso, uno de los muchos ejemplos que Pedro dio al primer pueblo que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, una vez que les vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego en el Pentecostés, cuando estaban esperando la promesa en el aposento alto juntos, y cuando les vino el Espíritu Santo, el primer discurso que da Pedro, y les dice: arrepiéntanse, vuélvanse, y hagan frutos dignos de arrepentimiento, como decía también Juan el Bautista al pueblo, quien los enseñó a huir de la ira venidera. Vuélvanse a Dios y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Siempre, bendito hermano y bendita hermana, este camino, la mayoría de los que se jactan de ser pueblo de Dios lo han tomado con tibieza, lo han tomado engañados, lo han tomado malamente, porque este llamamiento, los hijos de Dios, es un camino de perfección, es un camino de total sujeción, de total obediencia, de total santificación en este camino. Y dejar todos los dioses como lo vimos y como Dios me lo está permitiendo para poder tener las bendiciones. Ahora, cuando hay un verdadero profeta, puede haber dos cosas: que dé un fruto de arrepentimiento, un fruto de temor, un fruto de credulidad o un fruto de incredulidad. Por eso hay un lago de fuego y una vida eterna. Por eso va a haber un juicio, por eso hay una puerta ancha y una puerta angosta. Ahora, esto no quiere decir, también porque vamos a aprender, que si yo me arrepiento en el momento, bravo, pero ahora falta que cumpla las promesas, porque una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Un ejemplo, ¿no? Yo soy deudor y tengo que pagar una deuda y vienen los a apresarme, vienen a encarcelarme, y yo le pido y le suplico a la persona que me crea que ahora sí le voy a pagar mensualmente, que si no le pago, me lleve a la cárcel o me mate a mí y a mi familia, y que me dé la oportunidad. Yo sería muy tonto si no empiezo a pagarle mensualmente. De igual manera tenemos una deuda con Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, cuando este profeta Samuel y Dios, por medio de Samuel, habló al pueblo que quitasen los dioses, que se volviesen de todo corazón, dice en el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Mire, vamos a profundizar esto. Mire, si usted viene con hambre y con sed de justicia, hermano, y si viene verdaderamente a escuchar humildemente y tiene el Espíritu, va a comprender lo que Dios me permitió hablar ayer sobre los dioses, que hoy, como una sombra, sabemos que son todo lo que nos quita tiempo para poder servir a Dios. Ya le dije que en el Nuevo Testamento esto, como una sombra, eran muñecos hechos de madera, de oro, de piedra, en su momento como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, en el Nuevo Testamento nos habla los ídolos, todo lo que es de la carne, toda la mesa de Satanás, así como Babilonia tenía y Egipto tenían miles de dioses. De igual manera hoy sigue siendo lo mismo, hermano. Yo le digo algo: todo lo que nos separa de consagrar, todo lo que nos separa de santificar, todo lo que nos separa de ser instrumentos de Dios todos los días, son dioses. Ahora, por eso dice que el pueblo entendió. Dicen, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales. Ojalá diese ese fruto el día de hoy, porque este libro también es un libro profético, porque a la predicación de Cristo, a la predicación de los primeros, de los primeros siervos que dejó Cristo, muchos se arrepentían, muchos dejaban el mundo, muchos
tomaban su cruz. Quitaron los Baales y Astarot, que ya también me permitió Dios decir quién era Astarot. Y fíjese lo que dice, ponga atención. Y sirvieron solo a Dios. Medite en la palabra, hermano. Medite, medite. O sea, esos dioses no me permiten servir a Dios. No puedo tener dos señores. Como dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tenemos un solo Dios y un solo mediador. Y cuando tenemos un solo Dios, el fruto es una consagración todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, desde que Dios amanece hasta que anochece, para la obra de Dios. Y que nada de lo que me pide la carne o de lo que ofrece Satanás me separe de servir a Dios. ¿Usted no ha visto como aquí cualquier día festivo, cualquier Dios que haya en el mundo, no se deja de dar la palabra? ¿Me ha visto a mí crudo algún día desvelado? No, hermano. Y yo le digo, no me conoce. Venga, aquí están las puertas abiertas, no para jactarme. Venga a ver el poder de Dios, que me sacó del mundo, que me mantiene en la cruz. Venga a ver el poder de Dios, si es que Dios le da vista, para que usted también tenga fe y pueda dejarse amar por Dios. Y venga a ver y a comprobar que todos los días, día con día, semana con semana, mes con mes, año con año, sirvo solamente a Dios. Pero no lo digo para mi gloria, lo digo como enseñanza y lo digo para exaltar el poder de Dios, porque no es por obras, hermano, sino es por fe. Entonces, es muy importante también esto, que usted se le quite el velo, que no sea engañado en ninguna de las falsas congregaciones del diablo, que se disfraza como ángel de luz. Porque hoy, los que se atreven a estar en un púlpito y a decir que son servidores de Dios, deben de tener este fruto, deben de estar en la cruz, deben de estar consagrados, no deben de tener una doble vida, una doble moral, que estén en otra obra y nada más los domingos quieran venir a engañar y quieran venir a trasquilar a las ovejitas y a venirles a robar y a enriquecerse. Entonces, el árbol se conoce por su fruto y el fruto es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a dar la vida como Cristo Jesús dio su vida por nosotros. De igual manera, todo aquel que tiene el Espíritu da su vida. Como dice la palabra, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida primeramente por Dios y uno ponga la vida voluntariamente por las ovejas, apacentar a las ovejas todos los días. Entonces, aquí está la verdad, hermano, para poder servir solo a Jehová. Bien, hubo un fruto de arrepentimiento, gloria a Dios. Pero vamos a ver también más adelante cómo este pueblo después empiezan a mermar, empiezan a fallar. Porque ya le dije, una cosa es que yo reciba el voto, una cosa es que yo le diga, sí, Señor, me arrepiento, dejo y lo deje en el momento y después no cumplan. Dice en el 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Ahora, una vez que hubo un arrepentimiento, una vez que Dios los exhorta por medio de Samuel, ahora dice, reúnanse todos para que yo pueda orar por ustedes a Jehová. Y le explico, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza que hay aquí. Mire, la bendita palabra nos enseña que Dios escucha a los santos, que Dios no escucha al pecador. Yo le puedo hablar con la Biblia sobre la oración. Muchos, la mayoría, dan temas de enseñanza de cómo orar. De hecho, hay libros que venden en las tiendas cristianas, entre paréntesis, porque no son cristianas, son del diablo,
porque todo lo que se hace mercadería con las cosas de Dios es del diablo. Todos los que reciben una ganancia por lucrar con la sabiduría de Dios son del diablo. ¿Sí? Venden libros sobre cómo orar. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Aquí, cuando me han pedido a mí, hermano, deme una enseñanza de cómo orar. Sí, hermano. Simplemente mire, el que intercede por usted, el que habla por usted cuando usted cierra los ojos y el que nos da la necesidad de pedir y de saber qué pedir, es la presencia de Dios que usted recibió. Hermano, no peque. Hermano, cuide el depósito. No contacte el Espíritu Santo. No apague el fuego. Y eso, cuando Dios nos da la necesidad, su presencia nos da la necesidad espiritual de pedir lo espiritual. Y también el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Dice la palabra que a veces nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu gime con gemidos indecibles para pedir lo que nos conviene. Así que no peque, hermano, porque yo le digo algo. ¿Cuál fue la conversión que Dios nos dio en el bautizo? Nos convirtió de seres carnales, de seres terrenales, a seres espirituales. Ahora, los carnales tienen necesidad por naturaleza de un alimento que es la mesa de Satanás. Y los espirituales, por naturaleza, tenemos necesidad de las cosas espirituales. Ahora, si yo ya no soy carnal y me convertí en ser espiritual, ¿qué cree que voy a pedir? Le explico. Una vaca pide paja, pide pasto, pide esas cosas. Yo antes era un animal. Ahora, si la vaca la convierto en ser humano, ¿qué va a pedir? El huevito, el bistec, la carnita, el pescado. Ya no va a pedir comer pasto ni paja. Es lo mismo, hermano. Yo me convierto de vaca y le pido a Dios la comida espiritual. Entonces, yo le digo algo sobre la oración, así empezamos en el discipulado. Yo como discípulo empiezo a pedir a Dios para mis necesidades y empiezo a pedir a Dios alimento. Pero de igual manera, ya como representante, ya como profeta, ya estando en la cruz, Dios escucha la oración de los santos, porque nosotros ya no vamos a pedir tanto, sí por nosotros, pero principalmente para cuando haya un pueblo o un hermano pecador, interceder. Primeramente Cristo Jesús intercede. Porque dice la bendita palabra que abogado tenemos para con Dios. Pero de igual manera nos ha dejado a la iglesia, a los santos, pedir y rogar para que una vez que los exhortemos y haya un arrepentimiento de dejar los dioses, nosotros oremos para que Dios los perdone. Por eso la bendita palabra en el Nuevo Testamento dice que el que peque confiese sus pecados primeramente a Dios, pero también a la hermandad. Y yo antes no entendía eso. Yo decía, ¿por qué tengo que ir con un hermano? ¿Por qué tengo que ir a confesarle que pequé? ¿Por qué no directamente con Dios? Ah, muy bien. Luego lo entendí. Porque los hermanos que no pecan, los hermanos que están en santidad, principalmente la iglesia, en donde yo pueda estar que sea santa, van a interceder. ¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe qué? Yo pequé, ya me arrepentí con Dios. Por favor, ore por mí para que Dios me perdone, porque yo sé que Dios escucha a los santos y escucha a la iglesia que intercede. Bueno, entonces, aquí está, ¿verdad? Y yo oraré por ustedes a Jehová. Y el pueblo fue obediente a Samuel. Y se reunieron en Mizpa, lugares de ahí colindantes a donde se suscitó todas estas cosas, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel
a los hijos de Israel en Mizpa. Sí, bendito hermano y bendita hermana, todo tiene representación. En el Antiguo Testamento nunca nos habla Dios del bautizo, nos habla de una circuncisión. En este nuevo pacto nos habla que el pacto es por medio del bautismo. Y el bautizo simbólicamente es por agua. ¿Qué representa el agua desde el Antiguo Testamento? ¿Qué representa el agua también en el templo de Dios? En el templo que Dios permitió levantar a Salomón, que había una fuente de bronce de agua. Bueno, sabemos que el agua sirve para dos cosas: para nuestra vida, para beberla, y también para limpiarnos, para bañarnos, ¿verdad? Para estar limpios, para tener una limpieza en el baño. Entonces, el agua representa también una limpieza. Claro que la sangre de Cristo Jesús nos limpia a todos los que hemos participado, y cada que hay un arrepentimiento, cada que hay pecado el día de hoy, pues en el Antiguo Testamento, cada que había pecado, Dios pedía sacrificios para el perdón de los pecados con animalitos. Ahora ya no. Ahora, en el nuevo pacto, basta con arrepentirme genuinamente. Y claro, Dios conoce los corazones. Yo podría engañar a un hermano llorando y decir que estoy arrepentido, pero no a Dios. Y cuando Cristo Jesús y Dios ve que por medio de un profeta hubo un fruto de arrepentimiento, entonces en este nuevo pacto, primeramente Cristo, una vez que escuchó también nuestras oraciones, sigue ofreciendo su sangre, y seguimos siendo rociados con la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Ahora, el agua representa recordar el pacto, recordar que por medio del bautizo nosotros aceptamos la limpieza por medio de la sangre de Cristo Jesús, y de igual manera el agua, cada que nos ensuciamos, nos tenemos que limpiar confesando nuestros pecados el día de hoy, que todo es simbólico. Bien, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Dice bien, y ayunaron aquel día. Ahora voy a hablar del ayuno un poquito y voy a profundizar esto, pero antes de eso. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ok, ayunaron aquel día. Hermano y hermana, para poder entender el Antiguo Testamento y toda la Biblia, recuerde que se necesita tener el Espíritu Santo, y se necesita tener un siervo de Dios puesto por Dios y no por el hombre. Número 2. Si usted tiene eso, ahora, la segunda norma es siempre saber que el Antiguo Testamento son símbolos, son parábolas, son sombras, no lo verdadero, son ejemplos. Un símbolo, por ejemplo, es este. Voy a poner. Este corazón es un símbolo, o bien esta S con dos palitos es un símbolo. Esto representa dólares, esto representa el amor. Pero yo no por darle esto a usted le estoy dando dólares, y no por darle esto le estoy dando amor. Entonces, estos son imágenes, pero lo verdadero es la obra. De igual manera, en el Antiguo Testamento era una imagen, eran sombras de lo que iba a venir. ¿Y por qué vamos a hablar del ayuno? Como de las guerras, como de la espada, del yelmo, de sembrar, de las ovejitas, todo, del templo. Todo era una sombra de lo que iba a venir. Y hoy, a los que tenemos el privilegio de que Dios nos ama, podemos entender y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Quizá lo que le voy a decir se le haga locura, pero si usted escucha con atención y tiene a Dios, usted va a comprender lo que le voy a decir. El ayuno. El ayuno representa, bendito hermano y bendita hermana, dejar la comida de la carne, el huevo, el pescado, y poner en primer lugar el alimento espiritual,
que es la palabra de Dios y es la obra de Dios. Yo, mientras esté en este cuerpo humano, necesito el pescado, la carne, el quesito, etcétera. Necesito, ¿verdad? Para mi cuerpo. Pero de igual manera, mi cuerpo cuando me levanto, antes yo estaba acostumbrado, por ejemplo, cuando me levantaba, a un café antes de cualquier cosa. Un cafecito. Y con un pancito estaba yo acostumbrado. Desde que Dios me ha permitido este bendito camino, me levanto y mi prioridad, antes del café, antes del pan, en mi pensamiento, en mi espíritu, está el hambre de la oración, está el hambre del ministerio. Antes, yo ahorita, por ejemplo, Dios me permite siempre subir estas enseñanzas, casi siempre de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Yo, por ejemplo, me levanto a las 6, a veces a las 7, oro, me baño y estoy orando en todo el tiempo, desde las 6 de la mañana o 7 según me levante, hasta las 8:30 de la mañana. 8:30, 1 hora y media oro. Y luego me visto en media hora y a las 9 empiezo esta enseñanza. No he desayunado, no he tenido alimento físico. Una vez que termino este bendito ministerio, todavía hago otros 20 minutos de oración y luego a la riqueza del plan fraternal. Pero, ¿qué cree que mi espíritu me inclina primeramente a esto? Yo tengo ya años con esto porque yo no me siento en paz, no me siento tranquilo, tengo la necesidad. Yo si no hago esto, me siento agobiado, me siento horrible, me siento mal. Entonces, lo primero es el alimento espiritual. Ya después, la comida. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando muchos ayunaban, era, Señor, pongo en primer lugar tus riquezas, pongo en primer lugar lo espiritual antes de eso, como una sombra. Ahora, lo verdadero, aquí, ¿cuál es el ayuno hoy? ¿Dejar el huevo? ¿Dejar la comida? De hecho, le voy a decir una cosa. Hay muchas iglesias, una de ellas fue donde yo estuve hace 17 años, ¿verdad? Donde quisieron hacer el ayuno de 40 días. Y conozco iglesias que han querido hacer el ayuno que nuestro Señor Jesucristo simbólicamente hizo en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás y que ayunó 40 días. Y ¿saben qué? Los que hacen eso no tienen revelación, son pecadores. De igual manera, muchos, conocí a otro pastor también, que cuando leyó el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice la palabra que el pueblo de Dios hollará serpientes, que el niño jugará con el león, con la serpiente, y que hollaremos serpientes y no nos pasaría nada. Como Pablo cuando estaba en una noche recogiendo leña y lo mordió una serpiente súper venenosa y no le pasó nada. Bueno, pues hubo un pastor, claro, pecador, que mandó traer una culebra venenosa para dar un espectáculo malo, porque comprende la palabra a la carne, para sus discípulos de la fe, supuestamente, de que Dios nos protege, y una víbora venenosa. De hecho está en YouTube, búsquelo. Ahí está. Y la serpiente lo mordió y se murió. Esto es veraz, hermano. Entonces, no entienden. También el caminar en el mar, muchos han intentado caminar o mover una montaña. Cuando dice que si tuvieras fe, tú le dirías a esta montaña, quita, y no entienden qué es eso. No entienden. Le estoy dando una introducción para hablar sobre este tema que está muy mal comprendido, que es el ayuno. ¿Sí? Así, de igual manera, caminar en el mar. ¿Usted ha visto caminar a alguien en el mar? Mire, este servidor
lo ha hecho y lo sigue haciendo. Yo camino en el mar. ¿Por qué? Como una sombra de lo que iba a venir, el mar representa el mundo y así lo pone Dios como ejemplo, porque en el mar no hay ley. Los tiburones, los pulpos, en el mar físico, con el ejemplo que Dios nos pone, no hay una ley. De igual manera, antes de que viniera Cristo a nuestras vidas, estábamos sin ley, estábamos sin esta palabra. Nos comportábamos como se comporta el ser humano que no tiene al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y están también manejados por Satanás, por mareas. Entonces, bien, el mar representa hoy el Internet, el Facebook, todos los deseos de la carne. Y aquel varón que por medio del amor de Dios, por medio de un crecimiento, estima todo como basura y está en la cruz, está caminando en el mar, y debajo de mis pies está Satanás, está su trono, está todos los dioses que me separaban. Está Facebook, Internet, TikTok, están películas, está dinero, está fama, está poder, están vacaciones, todo lo que ofrece Satanás. Y el estar en la cruz, el estimar todo como basura, cuando usted lo puede hacer por medio de la fe y por medio de un crecimiento, usted está caminando en el mar. Y es simbólico todo esto. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el ayuno. Y todo, las guerras, todo era simbólico. El ayuno. ¿El ayuno qué representa hoy? Bueno, la bendita palabra nos enseña que hay dos señores y hay dos mesas. Una de Cristo y otra del diablo. La mesa del diablo es todo lo que él ofrece para que yo peque en mi carne. Como Adán y Eva dice que comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y no habla que arrancaron una manzana y la mordieron. No habla de eso. Habla de un árbol de la ciencia del bien y el mal. No habla de un árbol de peras. No habla de eso. Habla de un árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué es ese árbol de la ciencia del bien y el mal para poder profundizar esta palabra? Es toda iglesia, porque los árboles representan la iglesia. Hay árboles del diablo, hay árboles malos y hay árboles buenos, como dice en San Mateo. El árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Ahora, el árbol de la ciencia, no de la sabiduría, de la ciencia, porque Satanás usa la ciencia, usa el mundo. Y en la ciencia, en el mundo, está el bien y el mal. Hay muchos que dicen que están a favor ¿cómo se llama? Cuando una mujer está embarazada y del aborto. Hay gobiernos que dicen yo sí, hay partidos que dicen hay gente que no. Hay gente que está a favor de los homosexuales, hay gente que no. Ahí está. Esa sabiduría es del diablo, del bien y el mal, ¿verdad? Y cuando uno come de ese árbol, cuando uno va a esas congregaciones, que ahí está la serpiente, entonces pierde la sabiduría, pierde los árboles del huerto, pierde la sabiduría de Satanás y va a predicar la mesa del diablo. Y hay congregaciones que aceptan a lesbianas, hay congregaciones cristianas que aceptan homosexual, hay iglesias que no, pero de igual manera son pecadoras. Entonces, ¿cuál es la comida del diablo? La comida y la mesa de Satanás es fornicación, es adulterio, es los dioses, es todo lo que mi cuerpo desea, todo lo que mi cuerpo me pide. Ese es un alimento espiritualmente. Y espiritualmente, el alimento de Cristo es la oración, es el congregarme todos los días, es el poder ser luz, el poder ser sal, etc. Esa es la mesa. Ahora bien, el ayuno verdadero. El número 40, ¿usted sabía que tiene simbolismo? El número 40 representa un tiempo para una perfección, y de igual manera, mientras yo esté aquí en el planeta Tierra, debo de cumplir una cuarentena espiritualmente para que Dios me prepare y para que pueda ir a la vida eterna.
Y mientras esté yo en esta cuarentena, debo de estar ayunando. Y el verdadero ayuno es que cuando viene Satanás con su mesa, le diga, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de tu pan, no solo de tu mesa vive el hombre. No, ya viví mucho tiempo en la carne, ya viví mucho tiempo de tu pan, ya viví mucho tiempo de tu mesa, Satanás. Y ya no quiero vivir. Ahora, esto lo estimo como basura. Ahora, yo no. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí, el verdadero ayuno el día de hoy, bendito hermano, es abstenerse de la mesa de Satanás y de los deseos carnales. Ese es todo como una sombra de lo que va a venir. Mire, yo hace todavía unos 5 o 6 años, quizás 7 años, todavía practicábamos aquí, todavía no me daba Dios el discernimiento, porque también Dios va dando discernimiento conforme lo va amando. Y aquí hacíamos ayuno físico. Los hermanos que estaban anteriormente, hacíamos un ayuno y dejábamos los alimentos para estar en oración. Cuando tuve la revelación verdadera, entonces yo empecé a practicar, claro que ya no pecaba yo, ya no estaba en el mundo. Empecé ya no a dejar los alimentos físicos, sino más bien estar en la mesa, y no me ha quitado Dios su presencia, no me ha quitado Dios discernimiento, no me ha quitado Dios paz, no me ha quitado Dios su amor. Ni me ha exhortado ni amonestado de decir que por qué he dejado eso que hacía antes. Entonces, el ayuno que Dios quiere, bendito hermano y bendita hermana, es abstenernos de la mesa del diablo, de los ídolos, de la idolatría. Bueno, ya le dije, ahora recuerde, cualquier duda que usted tenga, cualquier enseñanza que usted me diga, oye hermano, yo no me conformo con lo que usted me está diciendo, aunque yo le saco citas bíblicas. Quiero un estudio, hermano. Si usted es humilde, yo, por medio de Dios, hacemos un tema especial sobre lo que le estoy diciendo para fortalecer las enseñanzas de Dios. Bueno, entonces dice, y derramaron delante de Dios y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante el confesar nuestros pecados con un corazón contrito y humillado, para que pueda venir el perdón de Dios, para que pueda venir, reconocer. Y el único que nos puede dar el conocimiento de que hicimos enojar a Dios, o el único que nos puede dar el conocimiento de por qué nos viene algún mal y no podemos tener la paz que deseamos, es Dios. Y cuando por medio de un verdadero profeta se nos da el conocimiento de por qué nos vino agobio, de por qué nos vino, y nosotros decimos, sí es cierto, le fallamos a Dios, es cierto, ya no me acordaba que había transgredido su ley, ya no me acordaba que no estaba cumpliendo con el pacto, entonces viene un quebrantamiento, viene un perdón genuino para Dios, de súplica. Hemos pecado. Y entonces aquí viene la bendición de Dios. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y juzgó. Muy importante. Y juzgó. Y juzgó. Porque muchos dicen que el juicio es de Cristo y no entienden una cosa. Y de ese juicio que habla en el Nuevo Testamento es que el único que tiene poder para maldecirnos y mandarnos al lago de fuego, el único que tiene poder para quitarnos la presencia de Dios y dejarnos con el diablo, es Cristo Jesús. Pero de igual manera, nosotros juzgamos, se nos ha dado la riqueza como siervos de juzgar. ¿Y qué es juzgar? Juzgar es que con la ley de Dios, como gobernante, o como sacerdote, o como pastor, no importa el don, ¿sí? Yo esté exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo y enseñando la ley de Dios. Porque la palabra juzgar viene de juicio. Y nosotros en todo momento estamos hablando del juicio y estamos juzgando cuando hay pecado
Estamos exhortando, estamos apacentando con la ley de Dios. Entonces, la bendita palabra también nos dice en el Nuevo Testamento. Ahorita va a recordar en Corintios lo que dice. Dice que no hay ninguno de ustedes sensato que pueda juzgar. Porque los corintios estaban en pecado. No hay nadie que pueda juzgar con la ley de Dios, que pueda decir el camino recto. Bueno, entonces, la bendición, porque esto es una bendición. Mira, hermano y hermana, cuando Dios me permite ir a exhortar, a amonestar, a redarguir, para que alguien se arrepienta y se vuelva a Cristo, y no quiere, Dios no me permite juzgarlo, no me permite echarle perlas a los cerdos, porque aquel que está pecando y que aún con la exhortación no se arrepiente, se queda en el mundo, se queda sucio. Pero aquel que tiene un corazón contrito y que se arrepiente, entonces Dios me dice, ámalo y júzgalo y dale palabra. Y es una riqueza de Dios. El que Samuel, cuando este pueblo dejó los Baales, cuando este pueblo dejó a Astarte, cuando este pueblo se arrepintió y cuando este pueblo Dios oró y se volvió, Samuel tuvieron el privilegio de escuchar la voz, de tener esta ley por medio del profeta Samuel. Porque hay un precio para poder tener la voz de Cristo. Hay un precio para poder tener la sabiduría, santidad, arrepentimiento y obra, que es porque el verdadero arrepentimiento es dejar dioses, dejar el mundo. Dice en el versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, como ya Dios me ha permitido estar enseñando, que los filisteos representan a los fariseos, representan la oposición, representan las congregaciones del diablo que están disfrazadas como ángeles de luz y que en todo momento van en contra, porque la obra del diablo es que cuando hay un arrepentimiento, la obra del diablo es que cuando hay una decisión de seguir a Cristo, Satanás va a hacer todo lo posible para regresarnos para atrás, porque esa es su obra. Ahora, así como Dios y Cristo utilizan instrumentos, también Satanás utiliza instrumentos para su obra. Y le digo, hermano, que la revelación, la comprensión que viene por creer, que viene en la cruz, que viene por hacer la obra de Dios, también viene por todo lo que Dios nos permite a nuestro alrededor, porque en este tiempo que Dios me ha permitido este bendito camino, todo el tiempo ha habido oposición, sobre todo con las ovejitas. Ya ahorita ya no tanto, porque ya, gracias a Dios, no, Satanás me dejó de molestar porque no regresé, pero en su tiempo, cuando yo estaba decidido a entregarme, a subirme a la cruz, venían a tratarme de regresar. Ahora, fíjese bien, los filisteos, cuando escucharon que estaban reunidos, claro, para adorar a Dios, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto cómo los filisteos habían ganado y habían matado a muchos. Ahora, entonces, pero aquí la primera vez era con pecado. Aquí la segunda vez vimos un arrepentimiento, y yo le digo, todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que deja a los dioses, todo aquel que está dispuesto, Dios nos guarda contra Satanás y contra todos estos instrumentos que buscan nuestras vidas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, al profeta, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando alguien se arrepiente, le regresa a Dios la vida, le regresa a Dios el temor, le regresa a Dios el hambre. Y de igual manera,
nos regresa el clamar, nos regresa la pobreza de espíritu, de depender y de saber que Él es el único que nos puede guardar sobre un poder adversario que es superior a nosotros. Y cuando alguien despierta del sueño, sabemos que una de las herramientas y de las riquezas más poderosas que Dios nos ha dejado es la oración. Y de igual manera, la oración por medio de los santos. Porque aquí el pueblo está diciendo, no dejes de orar y de clamar, porque tú eres un representante y Dios te escucha a ti, para que Dios nos guarde. Y de igual manera, así bendito hermano y bendita hermana, las ovejitas que han sido perdonadas o que han entrado por la puerta del redil y Dios les ha dado el amor y la riqueza de poder comprender el engaño que hay en todas las congregaciones llamadas por Dios hombres violentos, asesinos, hijos del diablo. Nosotros debemos de tener temor y de estar pidiendo que Dios nos guarde de estos hombres violentos, como en Salmo 119, dice el salmista, guárdame de los hombres violentos, como Pablo también pedía que lo guardara Dios de los hombres violentos, de los fariseos, porque yo no me siento sabio, yo no soy Dios, porque yo también puedo ser engañado, como muchos han sido engañados, ya habiendo tenido un crecimiento y haber sido puestos por Dios en un ministerio y que los hayan engañado, como a Alducin, como a David Damon, como dice la bendita palabra, en estos últimos tiempos, si fuere posible, aún a los escogidos engañará. Entonces, como discípulo y como representante, siempre debo de humillarme a Dios y siempre debo de reconocer que el poder opositor es poderoso si no tengo a Dios. Y lo que Dios nos ha dejado es esta bendita riqueza, porque el que clama, recibe. Y la oración para eso es muy poderosa. Dice, ora por nosotros. No ceses de clamar, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Recuerde que cada que Dios nos habla de mano, nos habla de obra. Y los hijos del diablo, las sinagogas de Satanás, que están disfrazadas como ángeles de luz, tienen una obra. Están trabajando, hermano. Dice en el versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Muy importante esto que vamos a ver. Mira, hermano, una iglesia que representa a Samuel, que representan verdaderos profetas, Dios no nos puede escuchar ni nos va a escuchar si no estamos nosotros guardando el pacto que Él vino a establecer como iglesia. Y el pacto que yo tengo de Dios y de Cristo Jesús para que pueda escuchar mis oraciones y para que podamos tener su protección es que si yo no le estoy ofreciendo sacrificios, como lo vimos con Ana. Ana, que ya vimos que representa también una iglesia, simbólicamente, Ana le dijo, concédeme un hijo y yo te lo voy a consagrar. Yo lo voy a alimentar con mi leche y una vez que lo destete, chiquito, te lo voy a consagrar. Así de igual manera, iglesia o profeta que quiera clamar a Dios, que quiera pedir a Dios protección contra Satanás o contra el engaño de Satanás por medio de estas iglesias y no está ofreciendo sacrificios como Caín y no está ofreciendo sacrificios. Ahora, ¿qué es que ofreció? Un corderito de leche. Tomó un cordero de leche y lo sacrificó de leche. Alguien que va empezando, simbólicamente, tiene un nacimiento espiritual. Y simbólicamente se vuelve un corderito. Porque antes de venir yo
a este camino era un cabrito. ¿Qué representación tiene el cabrito y el corderito? El cabrito es hiperactivo, el cabrito cornea, el cabrito no está junto, el cabrito no es obediente a un pastor. El cabrito le gusta estar en las piedras, le gusta estar en lo seco. La ovejita es un animalito manso, un animalito semiciego, un animalito que no cornea, un animalito que necesita de un pastor, que necesita ser apacentado, y un animalito que está en un redil junto con muchas ovejas. Ahora bien, cuando Dios me llamó de un cabrito, me convirtió a una ovejita y me llevó a lugares de delicados pastos, o bien a la leche, y la leche representa hablar de salir del mundo, de amar a Dios. Ya le he hablado de cuando uno empieza cuál es el discipulado, cuáles son las enseñanzas, que es la leche. Ahora, una vez que yo tomo a alguien que ya tiene hambre y sed y lo desteto para ofrecerlo como sacrificio, para amar al prójimo, una vez que ya está alimentado de leche, se lo ofrecemos a Jehová para instrumento. Pero recuerde que la ovejita debe de ser una ofrenda voluntaria, que nosotros no obligamos a nadie, hermano. Entonces, aquí está hablando proféticamente, como una sombra de lo que iba a venir, que una iglesia, que un verdadero profeta, que tiene animalitos para ofrecer a Dios en sacrificio, cuando le pedimos a Dios y nosotros le estamos ofreciendo, Dios escucha. Y lo sacrificó entero. Entero. ¿Qué es entero? Una consagración. O sea, nada que puede servir a los señores. O sea, totalmente, todo tu cuerpo, toda tu sangre, toda tu vida para Dios. En holocausto a Jehová. Y entonces vamos a ver qué fruto dio esto, ¿verdad? Y clamó Samuel a Jehová por Israel para guardar de los filisteos. Y Jehová le oyó. Así exalto a Dios, exalto a Cristo, porque en estos 17 años y medio que Dios me ha permitido el privilegio de ser un ministro y de poder, mediante su presencia, ofrecerle sacrificios vivos, santos y agradables, destetados, que tenían su discipulado, y todo el tiempo que le he pedido a Dios que nos guarde de la mentira, del engaño, de los hombres violentos, del diablo. Y han querido venir muchas veces a querernos, incitar, a bajarnos de la cruz y a tratar de engañar. Dios ha escuchado nuestras oraciones y nos ha guardado con su sabiduría y con la verdad y con su espada, y nos ha dado la victoria el día de hoy. Así. Pero ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, a quienes escuchan Dios y Cristo Jesús. Dice en el versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que hace algunos días atrás vimos cómo cuando el pueblo salió a trenzarse en combate con los filisteos, cómo los filisteos mataron y vencieron, y cómo fueron corriendo los de Israel a traer el arca, pensando que con el arca iban a vencer, y cómo los hirió Dios y hirió a miles, y cómo se llevaron el arca. Recuerde cuál fue la enseñanza, el por qué a su pueblo Dios lo abandonó, por qué fueron vencidos y muertos y heridos. Por el pecado. No se le olvide eso. No se le olvide eso. Con pecado o practicando el pecado, Dios no nos puede guardar ni proteger, porque ya está escrito, Dios tiene un pacto con su adversario, que es creación de Dios, y que Dios
le permitió también ese fruto al diablo. El diablo sabe perfectamente bien que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que lo que está escrito se cumple, y el diablo sabe que todo aquel que engañe, que todo aquel que lo haga pecar, le pertenece al diablo. Y Dios ya no lo puede proteger. Y esas enseñanzas nos las ha venido dando Dios. Y de igual manera, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay una conversión, cuando nos volvemos y tomamos nuestra cruz y dejamos todos los dioses, entonces tenemos a Dios de nuestro lado. Sobre todo cuando también una iglesia está ofreciendo y está trabajando. Entonces, dice, y aconteció que mientras Samuel, en el versículo 10, sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Ahora bien, simbólicamente, hermano y hermana, ¿cómo llegan hoy a pelear? La espada, que era figurativa en aquel entonces y que era de verdad, de hierro, hoy la espada simbólica representa el engaño y la sabiduría y la astucia de Satanás por medio de una iglesia que engaña. Ya eres salvo, Dios es amor, no te preocupes, aquí sí puedes, Dios sabe que tienes esa necesidad. Y muchos han sido heridos y separados porque no se arrepintieron genuinamente, porque no dejaron sus dioses y porque Dios no los guarda de estos hombres violentos. Pero, ¿cuál es la guerra? ¿Cómo vencemos? Que cuando viene alguien, entonces Dios nos pone la palabra en el corazón y les decimos, escrito está mentiroso, escrito está, aquí está, usted no me puede engañar, usted no, esto, aquí está, y se van con los dientes crujiendo. Esa es la victoria, le estoy dando, mi hermano y mi hermana, las enseñanzas como una sombra de lo que hoy representa, porque hoy no tenemos lucha contra sangre y carne, hoy tenemos lucha contra principados, contra gobernantes de las tinieblas que ocupan a iglesias apóstatas. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, con su palabra, con su presencia, escrito está, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y los atemorizó, porque al final de cuentas, bendito hermano y hermana, cuando Dios me ha permitido ir a la guerra y enfrentar a estos con la espada y la sabiduría de Jehová, y tengo el favor de Jehová, se les dice, y tú eres hijo del diablo, y te vas a ir al lago de fuego, y se van a veces atemorizados, pero se retiran. Dice en el 11, y aquí pues Dios les da la victoria. En el 11 dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Ahora, en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios con sus espadas los siguieron y fueron hiriendo. Y ya le dije lo que es herir el día de hoy. Hacerle saber a un filisteo, hacerle saber a un fariseo, hacerle saber hoy a uno que se disfraza de ángel de luz, tú, con la Biblia, con la palabra, aquí está, tú estás practicando el pecado, eres hijo del diablo, tú estás practicando el pecado, estás muerto. Y con la palabra de Dios, ir a quitar toda fortaleza, todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Y esta es la victoria el día de hoy. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno. Saliendo siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Claro que recuerde que la Biblia es una sombra de lo que iba a venir y aquí está profetizando algo muy hermoso cuando habla de la piedra, pero
si Dios quiere, mañana continuaremos con el versículo 12, porque se me ha terminado la hora. Mañana continuaremos con la enseñanza número 23, si Dios lo permite. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.